Hidrometeoros. Lluvia. Es la precipitación de gotas de agua líquida cuyo diámetro supera los 0,5 milímetros, o de gotas más pequeñas pero muy dispersas. Por lo general, las gotas de lluvia son mayores que las de la llovizna, aunque en los bordes de una zona lluviosa pueden volverse igual de pequeñas debido a la evaporación parcial. Así, lo que realmente distingue a la lluvia de la llovizna es la menor cantidad de gotas presentes en el aire, más que su tamaño exacto. En algunas ocasiones, las nubes contienen grandes cantidades de polvo o arena en suspensión, que son arrastradas por las gotas al caer, dando lugar a la llamada lluvia lodosa, un fenómeno visualmente turbio y poco habitual fuera de zonas desértica o con calima previa. Lluvia engelante. Ocurre cuando las gotas de lluvia, en estado de subfusión, se congelan instantáneamente al contacto con el suelo, con objetos en la superficie terrestre o con aeronaves en vuelo. El resultado es una fina capa de hielo transparente que recubre todo lo que la lluvia toca: carreteras, cables, ramas y tejados. Es un fenómeno especialmente peligroso porque a menudo no se distingue a simple vista de la lluvia normal hasta que ya ha cubierto las superficies de hielo, generando condiciones de extremo deslizamiento. Suele producirse cuando una masa de aire cálido se sitúa sobre una capa de aire frío en superficie, permitiendo que la precipitación llegue líquida pero a una temperatura del suelo por debajo de 0 grados, lista para congelarse al primer contacto. Llovizna. Se caracteriza por una precipitación relativamente uniforme, formada por gotas pequeñas de agua, de menos de 0,5 milímetros de diámetro, que están muy próximas entre sí. Estas gotas parecen flotar en el aire, lo que permite percibir incluso los movimientos atmosféricos más leves. La llovizna suele caer desde una capa continua de stratus, densa y relativamente baja, que en algunos casos puede llegar a tocar el suelo y formar niebla. Aunque sus gotas son diminutas, en ocasiones puede acumular cantidades de agua nada despreciables, de hasta 1 milímetro por hora, sobre todo en zonas costeras y montañosas donde el relieve favorece la condensación continua. Llovizna engelante. Se produce cuando las gotas de llovizna, ya en estado de subfusión, se congelan al entrar en contacto con el suelo, con objetos situados en la superficie terrestre o con aeronaves en vuelo. Al ser gotas tan pequeñas, el hielo que generan suele ser muy fino, pero igualmente resbaladizo y traicionero, cubriendo superficies con una capa homogénea y casi invisible. Este fenómeno comparte el mismo origen meteorológico que la lluvia engelante, una inversión térmica donde el aire en superficie está por debajo de los 0 grados mientras la precipitación se forma o atraviesa una capa más cálida en altura, llegando líquida hasta el momento mismo del impacto. Nieve. Consiste en cristales de hielo, mayormente ramificados, que en algunos casos se combinan con cristales no ramificados de formas más simples. Cuando la temperatura del aire es superior a -5 grados, estos cristales tienden a fusionarse entre sí durante la caída, formando los copos de nieve que conocemos habitualmente, de mayor tamaño y más compactos. Por debajo de esa temperatura, los cristales tienden a mantenerse individualizados, dando lugar a una nieve más seca y polvorienta, típica de climas fríos continentales. La forma final de los cristales depende en gran medida de la temperatura y la humedad de las distintas capas atmosféricas que atraviesan durante su formación y caída hacia el suelo. Nieve granulada. Son gránulos de hielo opacos y blancos, de forma esférica o cónica, con un diámetro aproximado de 2,5 milímetros. Estos gránulos resultan frágiles y se rompen con facilidad al caer sobre superficies duras, a diferencia del hielo granulado, que rebota sin romperse. Este tipo de precipitación ocurre cuando la temperatura en la superficie es cercana a los 0 grados, en una franja térmica muy estrecha donde el agua ni cristaliza limpiamente ni cae como lluvia pura. Se presenta generalmente en forma de chubascos cortos e intensos, a menudo mezclados con copos de nieve o con gotas de lluvia, anunciando con frecuencia un cambio de masa de aire. Cinarra. Son pequeños gránulos de hielo blancos y opacos, generalmente de menos de 1 milímetro de diámetro, más alargados o aplastados que los de la nieve granulada. Estos gránulos tienden a rebotar sin romperse al llegar al suelo, produciendo un efecto visual y sonoro muy sutil, casi imperceptible. Se producen en pequeñas cantidades, a menudo desde un stratus bajo o desde una niebla espesa, y nunca en forma de chubascos, lo que los diferencia claramente de la nieve granulada. Es un fenómeno discreto, propio de situaciones de estabilidad atmosférica con temperaturas próximas a cero, más que de sistemas frontales activos o inestabilidad convectiva marcada. Hielo granulado. Son gránulos de hielo transparentes o translúcidos, de forma esférica o irregular, que raramente adoptan forma cónica, con un diámetro que no supera los 5 milímetros. Estos gránulos tienden a rebotar de forma audible cuando caen sobre un suelo duro, a diferencia de la nieve granulada. Este tipo de precipitación puede subdividirse en dos categorías. Por un lado,
gotas de lluvia congeladas o copos de nieve casi completamente derretidos que se han vuelto a congelar en su caída. Por otro, gránulos de nieve rodeados de una fina capa de hielo, formada por la congelación de gotitas de agua o de agua procedente de la fusión parcial de los propios granos. Granizo es la precipitación de glóbulos o fragmentos de hielo, conocidos como pedrisco, cuyo diámetro varía entre 5 y 50 milímetros, e incluso puede ser mayor en episodios severos. Estos fragmentos pueden caer dispersos o agrupados en bloques irregulares, golpeando con fuerza el suelo, los vehículos y los cultivos. Los granizos están formados principalmente por hielo transparente, o por capas alternadas de hielo transparente y translúcido, resultado de sucesivos ascensos y descensos dentro de la nube madre antes de caer. Se suelen observar en tormentas eléctricas intensas, asociadas a cumulonimbus con fuertes corrientes ascendentes capaces de sostener los granizos el tiempo suficiente para que crezcan en capas. Cellisca es una precipitación mixta de lluvia y nieve que caen simultáneamente, con copos parcialmente derretidos o gotas enfriadas que se mezclan con cristales de hielo en su descenso. Visualmente compone un paisaje gris y desapacible, con una caída húmeda y fría que no es del todo lluvia ni del todo nieve. Los copos se deshacen al tocar el suelo, dejando barro o una fina capa de hielo resbaladiza y traicionera para peatones y vehículos. Produce un golpeteo suave y persistente sobre los tejados, y el aire se siente cortante y húmedo bajo un cielo plomizo. Es típica de las transiciones entre masas de aire frío y cálido, o en laderas de montaña a media altitud. Prismas de hielo. Son cristales de hielo no ramificados que adoptan formas de agujas, columnas o pequeñas placas planas. A menudo son tan finos que parecen suspendidos en el aire, cayendo lentamente desde una nube alta o incluso bajo cielos completamente despejados. Son especialmente visibles cuando reflejan la luz del sol, creando efectos luminosos llamativos como columnas de luz verticales o halos parciales alrededor del astro. Este fenómeno es más común en las regiones polares y en zonas de alta montaña, y se presenta en condiciones de temperaturas extremadamente bajas combinadas con masas de aire muy estables, sin turbulencia que disperse los cristales antes de que puedan reflejar la luz de forma coherente. Polvo de diamante, también conocido como cristales de hielo, abreviado como IC en informes y pronósticos, consiste en una precipitación que se genera en cielo despejado a bajas temperaturas, en forma de diminutos cristales de hielo que aparentan estar suspendidos en la atmósfera. Estos cristales, al no asociarse a ningún tipo de nube, son producto de la sublimación directa del vapor de agua bajo condiciones atmosféricas muy específicas. Se desarrollan normalmente en situaciones de viento en calma y temperaturas inferiores a los -10 grados, y, dado que no se asocian a niebla ni nubosidad alguna, suelen observarse precisamente en cielos despejados, donde su brillo bajo la luz solar o lunar resulta particularmente llamativo. Niebla. Es una suspensión en la atmósfera de diminutas gotitas de agua líquida en contacto directo con la superficie terrestre, en esencia, una nube a ras de suelo. Estas gotitas son tan pequeñas y ligeras que flotan en el aire, reduciendo la visibilidad horizontal a menos de 1 kilómetro. Con buena iluminación pueden observarse moviéndose de forma desordenada y errática. Al atravesar una zona de niebla, el aire transmite una sensación palpable de humedad y pegajosidad, con una humedad relativa cercana al 100%. Visualmente forma una capa blanquecina y opaca que envuelve el paisaje, difuminando contornos y amortiguando sonidos. Si contiene partículas de polvo o humo, puede tornarse amarillenta o grisácea, y resulta entonces más persistente y difícil de disipar que la niebla compuesta solo de agua pura. Niebla helada. Se forma cuando el vapor de agua, consecuencia principalmente de actividades humanas, se introduce en la atmósfera, se condensa y forma gotitas que se congelan rápidamente en partículas de hielo de forma cristalina poco definida. Se observa en latitudes altas, normalmente con tiempo despejado y en calma, y a temperaturas que suelen estar por debajo de -30 grados C. La visibilidad horizontal suele ser muy limitada, con frecuencia inferior a 50 metros, debido al pequeño diámetro de las partículas de hielo, de entre 2 y 30 micrómetros. Las más pequeñas se forman entre 40 grados Celsius bajo cero y -50 grados C. La niebla helada no produce fenómenos de halo por sí misma, aunque estos pueden aparecer si la niebla contiene también polvo de diamante mezclado. Neblina. Es el mismo fenómeno que la niebla, pero en su versión más ligera y menos densa. Está compuesta también por gotitas de agua en suspensión, aunque en menor concentración, lo que permite que la visibilidad horizontal se mantenga por encima de los 1000 metros. A diferencia de la niebla, la neblina no llega a ocultar por completo los objetos lejanos, sino que los vuelve borrosos y de contornos suaves, como si se observaran a través de un velo translúcido y delicado. La sensación de humedad ambiental es menos intensa que con niebla propiamente dicha, aunque el aire sigue percibiéndose ligeramente húmedo y fresco,
especialmente al amanecer o en zonas costeras y de vega. Niebla de radiación. Se forma durante la noche o al amanecer, cuando la superficie terrestre pierde calor por radiación hacia el espacio bajo cielo despejado y viento muy ligero, de apenas unos 5 nudos. Este enfriamiento nocturno se transmite por conducción a la delgada capa de aire en contacto con el suelo, que se enfría progresivamente hasta alcanzar el punto de saturación. El resultado es una capa de niebla baja y localizada, que generalmente no supera unos pocos metros de altura y suele aparecer en valles y zonas bajas o depresiones del terreno. Tiene un aspecto blanquecino y brillante bajo la luz de la luna, y tiende a disiparse rápidamente con el calentamiento matutino del sol, como si se desvaneciera al ser tocada por los primeros rayos del día. Niebla de advección. Se produce cuando una masa de aire relativamente cálido y cargado de humedad se desplaza horizontalmente sobre una superficie notablemente más fría, como un mar frío, una corriente oceánica o un terreno continental enfriado previamente. El contacto con la superficie fría enfría el aire por conducción desde su base, llevándolo gradualmente hasta la saturación completa. Esta niebla se caracteriza por formar una capa espesa, de gran extensión horizontal y considerable grosor vertical, capaz de cubrir vastas regiones costeras o marítimas enteras. Su aspecto es denso, uniforme y persistente, con una tonalidad blanco-grisácea que oculta el horizonte y puede mantenerse durante días o incluso semanas, resultando muy difícil de disipar por la constante renovación del aire húmedo que aporta el viento. Niebla orográfica, también llamada niebla de ladera o de montaña, se genera cuando una masa de aire húmedo es forzada a ascender por la ladera de una montaña o terreno elevado. A medida que el aire asciende, se expande y se enfría adiabáticamente hasta alcanzar el punto de saturación, formando una niebla que envuelve cumbres y laderas por igual. Su apariencia es la de una espesa nube blanca y algodonosa que abraza las montañas, ocultando picos y valles y creando un paisaje frío, húmedo y casi onírico. Este fenómeno se clasifica como niebla únicamente si el observador está inmerso dentro de ella. Visto desde la distancia se percibe simplemente como una nube orográfica más. Tiende a ser persistente mientras se mantengan las condiciones de viento y humedad. Niebla frontal. También conocida como niebla inducida por precipitación, es característica de los frentes cálidos, donde se produce una inversión de temperatura. Una capa superior de aire cálido se sitúa sobre una capa inferior de aire más frío en contacto con el suelo. Cuando la lluvia relativamente cálida procedente de la capa superior atraviesa esta capa fría, las gotas se evaporan parcialmente, inyectando vapor de agua que satura con rapidez el aire frío en superficie. Esta niebla suele formarse bajo un cielo cubierto y lluvioso, en un ambiente gris, sombrío y de humedad penetrante. Tiene un aspecto brumoso y uniforme, y suele extenderse en grandes áreas asociadas a precipitaciones continuas, reduciendo notablemente la visibilidad en las zonas afectadas por el paso del frente. Niebla de vapor o humo ártico. Se forma cuando una masa de aire extremadamente frío se desplaza sobre una superficie de agua o terreno húmedo sensiblemente más cálido. El contraste térmico provoca una intensa evaporación que inyecta vapor en el aire frío hasta alcanzar la saturación casi de inmediato. Su apariencia es muy característica, ya que se asemeja a columnas de humo o vapor que se elevan y se arremolinan sobre la superficie del agua o del suelo húmedo, como si éste estuviera literalmente humeando. Es una niebla de aspecto fantasmal, blanquecina y ondulante, que suele presentarse en lagos, ríos o mares polares durante inviernos rigurosos, en condiciones de viento ligero y temperaturas muy bajas, creando un espectáculo visual tan fascinante como gélido para quien lo observa. Ventisca. Es el conjunto de partículas de nieve levantadas del suelo por un viento fuerte y turbulento. Las características del viento necesarias para generar este fenómeno dependen en gran medida del estado y la antigüedad de la nieve depositada en la superficie. Nieve reciente y poco compactada se levanta con vientos más moderados, mientras que nieve vieja y endurecida requiere rachas considerablemente más fuertes. Se distinguen dos categorías según la altura alcanzada por las partículas. La ventisca baja eleva la nieve a poca altura sin reducir mucho la visibilidad, ocultando parcialmente obstáculos bajos. La ventisca alta, en cambio, puede llegar a velar el cielo e incluso el sol, con partículas movidas con fuerza por el viento. Rociones. Son gotitas de agua arrancadas por el viento en la superficie de grandes cuerpos de agua, especialmente en las crestas de las olas, y transportadas a poca distancia dentro de la atmósfera. Si la superficie del agua está particularmente agitada, estas gotitas pueden ir acompañadas de espuma arrastrada igualmente por el viento. Este fenómeno es habitual en zonas costeras expuestas y en mar abierto durante episodios de viento fuerte, donde puede reducir ligeramente la visibilidad cerca de la superficie del agua y dejar un característico depósito salino sobre estructuras cercanas a la costa, como rocas, embarcaciones o infraestructuras portuarias expuestas al oleaje. Rocío.
Se trata de gotas de agua que se forman cuando el vapor de agua presente en la atmósfera se condensa directamente sobre objetos situados en la superficie terrestre, generalmente durante la noche o cuando el aire caliente y húmedo entra en contacto con una superficie que se ha enfriado por radiación. Es un fenómeno habitual en noches despejadas y con poco viento, condiciones que favorecen el enfriamiento eficaz de la superficie. El rocío blanco es el depósito de gotas de rocío que, tras formarse, se han congelado posteriormente debido a un descenso adicional de la temperatura por debajo de los 0 grados, adoptando entonces un aspecto blanquecino y escarchado sobre la vegetación y otras superficies. Escarcha. Es un depósito de hielo que aparece en forma de cristales, generalmente dispuestos como escamas, plumas o pequeños abanicos sobre las superficies expuestas. Se forma de manera similar al rocío, mediante la condensación directa del vapor de agua atmosférico, pero ocurre a temperaturas inferiores a los 0 grados, lo que provoca que el agua pase directamente del estado gaseoso al sólido sin fase líquida intermedia, en un proceso conocido como deposición. Es habitual en mañanas frías y despejadas tras noches de enfriamiento radiativo intenso, cubriendo césped, vehículos y superficies horizontales con una fina capa blanca y cristalina característica del paisaje invernal. Cencellada blanca. Consiste en gránulos de hielo separados por pequeñas cámaras de aire, a menudo adornados con delicadas ramificaciones cristalinas que le dan un aspecto esponjoso. Se forma rápidamente por la congelación de gotitas de agua subfundida al impactar contra una superficie fría. Este depósito se forma principalmente sobre superficies expuestas al viento, sobre todo en áreas de clima montañoso o sobre estructuras y aeronaves situadas a gran altitud. Su crecimiento suele ser perpendicular a la dirección del viento dominante, generando formaciones alargadas y muy características en cumbres, antenas y tendidos eléctricos durante episodios de niebla helada o nubes muy frías combinadas con vientos persistentes. Cencellada transparente o hielo liso. Es un depósito homogéneo de hielo que se forma por la congelación de gotas de lluvia o llovizna subfundida al entrar en contacto con superficies frías. A diferencia de la cencellada blanca, no contiene cámaras de aire visibles, lo que le da un aspecto denso, transparente y muy adherente sobre las superficies que recubre. Este tipo de hielo puede formarse también sobre aeronaves expuestas a precipitación subfundida durante el vuelo, representando un riesgo aerodinámico considerable. Su formación está asociada a las mismas condiciones de inversión térmica que generan la lluvia y la llovizna engelante, resultando en algunos de los episodios de hielo más peligrosos para infraestructuras y transporte. Embudo de aire frío. Es una nube de embudo, o excepcionalmente un tornado pequeño y relativamente débil, que puede originarse a partir de un chubasco o tormenta cuando el aire en altitud resulta inusualmente frío para la época o la región. Los embudos de aire frío no suelen alcanzar el suelo, quedando como simples nubes de embudo suspendidas. Cuando sí llegan a tocarlo en forma de tornado, son considerablemente menos violentos que los demás tipos de tornados asociados a supercélulas clásicas. Suelen formarse bajo cumulus congestus o pequeños cumulonimbus en situaciones de inestabilidad moderada, siendo un fenómeno relativamente común en latitudes templadas durante el paso de masas de aire frío en altura sobre superficies aún relativamente cálidas. Tromba o tornado. Es un fenómeno caracterizado por un vórtice de viento, generalmente de alta intensidad, que se visualiza como una columna de nubes o un embudo nuboso invertido originado en la base de un cumulonimbus. A menudo va acompañado de una cepa, formada por gotas de agua levantadas del mar o por partículas de polvo y residuos arrastrados del suelo. El eje de la columna puede ser vertical, inclinado o sinuoso, y frecuentemente llega a tocar la cepa. El aire dentro del torbellino gira rápidamente, normalmente en sentido ciclónico, un movimiento detectable incluso a cierta distancia. El diámetro de la columna suele ser de unos 10 metros, aunque puede alcanzar varios cientos. En Norteamérica son responsables de daños significativos, con anchos de hasta 5 kilómetros y recorridos de varios cientos de kilómetros. Tromba marina. Es un tornado que se produce sobre el agua, consistente normalmente en una columna de aire relativamente pequeña y débil que gira sobre aguas libres bajo un cumulonimbus o un cumulus congestus. Las trombas marinas son, en esencia, el equivalente acuático de las trombas terrestres. Comparten el mismo mecanismo de formación pero se desarrollan sobre superficies marinas en lugar de continentales. Son más frecuentes en aguas tropicales o subtropicales, así como a lo largo de los bordes de las cizalladuras horizontales del viento, donde las condiciones de inestabilidad e interacción entre masas de aire favorecen su aparición. Suelen ser visualmente espectaculares pero de corta duración y menor intensidad que los tornados terrestres más severos. Litometeoros. Calima. Es la suspensión en el aire de partículas secas tan pequeñas que resultan invisibles a simple vista, pero lo suficientemente numerosas para dar al aire una apariencia opalescente característica. Al dispersarse la luz debido a estas partículas,
Los objetos brillantes o las luces lejanas se ven amarillentos o rojizos a través de la calima, mientras que los objetos oscuros adquieren un tono azulado. Las propias partículas de calima pueden tener color, contribuyendo aún más a este efecto óptico. Es un fenómeno frecuente en las Islas Canarias y otras zonas próximas a desiertos, donde el polvo en suspensión puede mantenerse durante días, reduciendo la visibilidad y aportando un velo difuso y persistente al paisaje. Calima de polvo. Es la suspensión en el aire de polvo o partículas pequeñas de arena levantadas del suelo por una tempestad de polvo o arena antes del momento de la observación. La tempestad que originó estas partículas puede haberse producido tanto en el propio lugar de observación como cerca o muy lejos de él, ya que el polvo fino puede viajar grandes distancias transportado por las corrientes en altura antes de depositarse o quedar simplemente suspendido. A diferencia de la calima de origen seco habitual, esta variante está directamente vinculada a un episodio de viento fuerte previo, y suele presentar concentraciones de partículas más elevadas, con mayor reducción de la visibilidad y un tono más intenso. Humo. Es la suspensión en el aire de partículas pequeñas producidas por combustión, presente tanto cerca de la superficie como en la atmósfera libre. El sol visto a través del humo se muestra muy rojo durante el orto y el ocaso, y adopta una tonalidad anaranjada cuando está alto en el cielo. El humo de ciudades cercanas puede ser marrón, gris oscuro o negro, mientras que el procedente de incendios forestales bastante cercanos dispersa la luz y da al cielo un matiz verde amarillento. El humo homogéneo de fuentes muy alejadas suele presentar coloración grisácea o azulada, y en grandes cantidades puede distinguirse por el olor. Se diferencia de las nubes de humo por su apariencia difusa y la ausencia de contorno discernible. Ventisca baja de polvo o arena. Es polvo o arena levantada del suelo por el viento a poca altura, donde la visibilidad a la altura de los ojos, definida convencionalmente como 1,80 metros sobre el suelo, no disminuye de forma sensible. El polvo o la arena en movimiento velan u ocultan parcialmente los obstáculos muy bajos, mientras que las partículas se desplazan de manera más o menos paralela al suelo, sin elevarse significativamente. Es un fenómeno frecuente en zonas desérticas y semiáridas con vientos moderados y suelo suelto, donde puede observarse como una capa rasante de polvo que avanza siguiendo el relieve del terreno sin afectar gravemente la visibilidad general de la zona. Ventisca alta de polvo o arena. Es polvo o arena levantados por el viento hasta alturas moderadas sobre el suelo, donde la visibilidad horizontal a la altura de los ojos disminuye de forma sensible, a diferencia de la variante baja del mismo fenómeno. La concentración de partículas en suspensión puede llegar a ser suficiente para velar el cielo o incluso ocultar parcialmente el sol, dando al ambiente una tonalidad ocre y difusa. Suele asociarse a vientos más intensos y sostenidos que la ventisca baja, capaces de mantener las partículas en suspensión durante periodos prolongados, generando situaciones de visibilidad reducida que pueden afectar significativamente al tráfico y a las actividades al aire libre. Tempestad de polvo o arena. Es el conjunto de partículas de polvo o arena levantadas violentamente a grandes alturas por un viento fuerte y turbulento, generalmente en zonas donde el suelo está cubierto de material suelto. En ocasiones, cuando la tempestad ha recorrido grandes distancias, puede observarse incluso sobre zonas sin polvo ni arena en superficie. Su parte delantera puede tener la apariencia de una pared ancha y alta que avanza con rapidez considerable, a menudo acompañada de un cumulonimbus que puede quedar oculto por las propias partículas. También pueden aparecer sin nube asociada alguna, a lo largo del borde delantero de una masa de aire frío que avanza con fuerza sobre el terreno. Tolvanera, remolino de polvo o arena, es el conjunto de partículas de polvo o arena, a veces con pequeños residuos, levantadas del suelo en forma de columna rotatoria de altura variable, diámetro reducido y eje aproximadamente vertical. Se produce cuando el aire próximo al suelo es muy inestable, por ejemplo cuando el suelo está muy caliente por insolación directa. La rotación puede darse en cualquier dirección alrededor del centro. Generalmente ocurren por debajo de 30 metros de altura, aunque excepcionalmente han alcanzado 1 kilómetro. Los tornados de frente de racha son un tipo específico, generalmente débiles, breves y superficiales, observables a lo largo del borde de un arcus. Rara vez son lo suficientemente fuertes como para causar grandes daños. Fotometeoros. Fenómenos de halo. Es el conjunto de fenómenos ópticos en forma de anillos, arcos, pilares o manchas brillantes producidos por la refracción o reflexión de la luz en cristales de hielo suspendidos en la atmósfera, ya sea en nubes cirriformes, polvo de diamante u otras formaciones similares. Los halos formados por refracción de la luz solar pueden mostrar colores diversos, mientras que los producidos por reflexión son blancos. Por la noche, percibir colores resulta difícil para el ojo humano, por lo que los halos lunares suelen verse aparentemente blancos. Existen numerosas variantes de halo según el ángulo de incidencia, la orientación de los cristales y el tipo de luz,
dando lugar a una amplia familia de fenómenos ópticos atmosféricos. Corona. Es una o más series de anillos coloreados, raramente más de 3, de radio pequeño y concéntricos con el Sol o la Luna. En cada serie, el anillo interior es violeta o azul, el exterior rojo, y en la zona intermedia pueden aparecer verde o amarillo. La serie más interna, con diámetro generalmente inferior a 5 grados, suele tener un área central de brillo intenso y un anillo exterior rojizo llamado aureola. Las coronas se deben a la difracción de la luz al pasar por neblina, niebla o nubes delgadas de partículas pequeñas de agua o hielo, o incluso por polen en suspensión. Cuanto más pequeñas son las partículas, mayores son los radios de los anillos. El diámetro total puede alcanzar los 15 grados, variando según las nubes que pasen frente al astro. Irisación o iridiscencia. Son los colores que aparecen en las nubes, unas veces desordenados y otras en bandas casi paralelas al borde de la nube, predominando los tonos verde y rosa en tonalidades suaves. Estos colores, a menudo brillantes, recuerdan a los observados en las nubes nacaradas de gran altitud. A una distancia angular del Sol menor de 10 grados, la difracción es la causa principal del fenómeno. Sin embargo, a distancias superiores, la interferencia pasa a ser el factor predominante. La irisación puede extenderse a ángulos superiores a 40 grados respecto al Sol, manteniendo colores brillantes incluso a esa distancia angular considerable, lo que la convierte en un fenómeno visualmente llamativo y relativamente frecuente en nubes delgadas de gran desarrollo vertical. La gloria. Se produce siempre en la dirección opuesta al Sol, circunscribiendo el punto antisolar, por lo que se encuentra por debajo del horizonte excepto durante la salida y la puesta de sol. Puede observarse cuando el Sol está detrás del observador, que mira hacia abajo desde un lugar elevado como una montaña, una ladera o una aeronave, en presencia de neblina, niebla o nubes bajas. Los anillos coloreados se forman por difracción de la luz, con la misma disposición que en la corona. La gloria casi siempre va acompañada de la sombra del propio observador. Cuando esta sombra aparece muy grande y distorsionada por la perspectiva sobre nubes cercanas, se denomina espectro de Brocken, se vea o no la gloria coloreada junto a ella. Arco iris. Es un grupo de arcos concéntricos, con colores que van desde el violeta hasta el rojo, producidos en la atmósfera sobre una pantalla de gotas de agua, ya sean de lluvia, llovizna o niebla, con la luz procedente del Sol o de la Luna. Este fenómeno se debe principalmente a la refracción y la reflexión de la luz dentro de cada gota individual. Cuando el origen es la luz solar, los colores del arco iris son habitualmente brillantes y bien definidos. Cuando proviene de la luz lunar, dando lugar al llamado arco iris lunar, los colores resultan mucho más débiles, a veces casi inapreciables para el ojo humano sin ayuda óptica adicional. Arco de niebla. Es un arco iris primario causado por la refracción, la reflexión y, en menor medida, la difracción de la luz solar o lunar en gotitas de agua muy pequeñas, apareciendo sobre una pantalla de niebla o neblina en lugar de lluvia. Consiste en una banda blanca, normalmente ribeteada con una banda delgada y tenue a cada lado, roja en la parte exterior del arco y azul en la interior. Debido al tamaño tan reducido de las gotitas implicadas, los colores quedan prácticamente fundidos en blanco, a diferencia del arco iris convencional. En ocasiones también se le denomina arco de nube, arco de neblina o, de forma más descriptiva, arco iris blanco. Anillo de Bishop. Es un anillo blanquecino y difuso, centrado en el Sol o la Luna, con un tinte levemente azulado en su parte interior y de color marrón rojizo en la exterior. Se genera por la difracción de la luz al pasar a través de una nube de polvo muy fino de origen volcánico situada en las capas superiores de la atmósfera. El radio del borde interior oscila normalmente entre 22 grados y 28 grados, con una anchura de al menos 10 grados, dependiendo del tamaño de las partículas de polvo implicadas. Sus colores no son muy nítidos, especialmente alrededor de la Luna, donde suele mostrarse solo una orla rojiza pálida. Debe su nombre al reverendo S. Bishop, quien lo describió tras la erupción del Krakatoa en 1883. Espejismo. Es un fenómeno óptico que consiste en la percepción de objetos alejados como imágenes estables o temblorosas, simples o múltiples, derechas o invertidas, agrandadas o reducidas verticalmente, a veces desplazadas hasta 10 grados de su posición real sobre el horizonte. Se debe a la curvatura de los rayos de luz al pasar por capas de aire con índices de refracción variables por diferencias de temperatura y densidad. El espejismo inferior, típico sobre carreteras o desiertos calientes, da la apariencia de agua en el suelo. El superior, sobre superficies frías como campos nevados, eleva la imagen de objetos lejanos. La Fata Morgana es una variante compleja de espejismo superior propia de regiones polares, con distorsiones cambiantes muy características. Trepidación óptica.
es la agitación aparente de los objetos en la superficie terrestre cuando se observan en dirección horizontal, apareciendo principalmente sobre campos calentados intensamente bajo un sol que brilla con fuerza. Está producida por fluctuaciones de período corto en el índice de refracción de las capas superficiales de la atmósfera, como resultado directo del movimiento turbulento de pequeñas parcelas de aire calentadas de forma desigual por el suelo. Este fenómeno puede reducir significativamente la visibilidad en distancias horizontales largas, generando esa imagen tan característica de ondulación del aire que se observa sobre asfalto caliente o superficies desértica en días de fuerte insolación y poco viento, dificultando la observación precisa de objetos lejanos. Centelleo. Son variaciones rápidas, con frecuencia pulsátiles, del brillo de las estrellas o de las luces terrestres lejanas. El brillo, color y posición aparente de las estrellas experimentan estas variaciones debido a fluctuaciones del índice de refracción en las porciones de atmósfera que atraviesan los rayos de luz, siendo más marcado cuanto más larga es esa trayectoria, por lo que resulta más intenso cerca del horizonte que en el cenit. En realidad, el brillo de las estrellas es completamente estable. Lo que percibimos es un efecto óptico generado por el aire turbulento, que actúa como cristales en movimiento desviando la luz constantemente. Un dato curioso: los planetas, al verse como discos diminutos en lugar de puntos, no titilan de la misma forma y mantienen una luz fija y estable. Destello verde. Es una coloración predominantemente verde de corta duración, a menudo como un fogonazo, observada en el extremo superior del Sol, la Luna o, en ocasiones, un planeta al desaparecer bajo el horizonte o asomar sobre él. Aunque el color principal es verde, en condiciones excepcionales de aire muy transparente pueden aparecer también azul o violeta. Se observa con más frecuencia sobre el mar que sobre tierra. Existen dos tipos principales, cada uno de 1 a 2 segundos de duración. El destello de espejismo inferior, con el último o primer rayo solar, y el destello de espejismo falso, que ocurre poco antes o después del paso real del Sol bajo el horizonte, visible desde una posición elevada respecto a una inversión térmica. Rayos crepusculares. Son bandas de color azul oscuro y haces de luz que proceden del Sol y cruzan la luz púrpura del cielo, correspondiendo en realidad a las sombras de nubes situadas en el horizonte o por debajo de él. Estos haces y sombras a veces cruzan todo el cielo y vuelven a hacerse visibles en el punto antisolar, llamándose entonces rayos anticrepusculares. El término se usa también para las bandas sombreadas proyectadas por nubes en cualquier momento del día, no solo al amanecer o atardecer. A veces se observan haces azulados o blanquecinos procedentes del sol oculto detrás de cumulus o cumulonimbus, donde las bandas más oscuras corresponden a las sombras de las partes más densas e irregulares de la nube. Electrometeoros. Tormenta. Es una o más descargas repentinas de electricidad atmosférica que se manifiestan mediante un destello de luz, el relámpago, y un ruido seco o un estruendo sordo, el trueno. Las tormentas se asocian siempre a nubes cumulonimbus y suelen ir acompañadas de precipitación que, al alcanzar el suelo, lo hace en forma de chubasco de lluvia, nieve granulada, cellisca o granizo, dependiendo de la temperatura del aire en las distintas capas atmosféricas. Son fenómenos de desarrollo vertical intenso, asociados a fuerte inestabilidad y a menudo acompañados de rachas de viento significativas, pudiendo presentarse de forma aislada o organizada en sistemas de mayor escala según las condiciones sinópticas predominantes en el momento. Relámpago. Es la manifestación luminosa que acompaña a una descarga eléctrica repentina producida en el interior de una nube, o con menor frecuencia, desde estructuras altas situadas sobre el suelo o sobre montañas. Pueden distinguirse tres tipos principales de relámpagos según su trayectoria y origen, además de otras manifestaciones luminosas eléctricas menos comunes asociadas a las tormentas. En ocasiones, los relámpagos pueden observarse también junto a penachos de cenizas volcánicas durante erupciones intensas, generando una electricidad estática propia del propio material expulsado. Es, en esencia, la parte visible de un proceso eléctrico mucho más complejo que involucra la separación de cargas dentro de la nube de tormenta. Trueno. Es el ruido seco o estruendo sordo que acompaña al relámpago. A corta distancia resulta breve, seco y violento. Cuando la descarga a tierra ocurre muy cerca, puede distinguirse un sonido previo similar al de un papel que se rasga, seguido de un segundo sonido parecido a la sílaba bit. A mayor distancia se percibe como un estruendo apagado o un retumbar prolongado y variable. Su duración raras veces supera los 30 o 40 segundos, salvo en zonas montañosas o ciudades. Debido a la diferencia entre la velocidad de la luz y la del sonido, el relámpago se observa antes de oírse el trueno, y ese intervalo aumenta con la distancia. Por encima de 20 kilómetros, normalmente ya no se oye. Fuego de San Telmo. Es una descarga eléctrica luminosa más o menos continua y de intensidad ligera o moderada que se produce en la atmósfera,
procedente de objetos elevados en la superficie terrestre, como pararrayos, veletas o mástiles de barcos, o de aeronaves en vuelo, especialmente en los extremos de las alas. Se observa cuando el campo eléctrico cercano a la superficie de los objetos se intensifica considerablemente. A menudo aparece en forma de penachos o moños violetas o verdosos, claramente visibles durante la noche. Aunque suele asociarse a condiciones eléctricas propias de las tormentas, también puede producirse durante nevadas intensas con viento fuerte sin tormenta, o en aeronaves que atraviesan cenizas volcánicas en suspensión. Aurora polar. Es el fenómeno luminoso que ocurre en los cielos nocturnos cerca de las zonas polares, llamándose aurora boreal en el hemisferio norte y aurora austral en el hemisferio sur, ambas idénticas en origen pero en extremos opuestos del planeta. Aparece en forma de arcos, bandas o cortinas en las capas superiores de la atmósfera, resultado de la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Este campo canaliza partículas cargadas, principalmente electrones y protones, que colisionan con átomos de nitrógeno y oxígeno en la termosfera, excitando sus electrones. Al recuperar su nivel energético normal, liberan fotones de luz. La actividad auroral se intensifica cerca del máximo del ciclo solar, de 10 a 12 años, y suele producirse entre 90 y 150 kilómetros de altura, aunque puede variar desde los 60 kilómetros hasta más de 1000 kilómetros.